Bueno, voy a realizar la explicación del ejercicio número 2 del tema destilación. El enunciado dice, en una torre de agotamiento que opera a 101,3 kilopascales, se introducen 400 kilomol por hora de una alimentación líquida en su punto de ebullición, que contiene 70% mol de benceno y el resto de tolueno. El flujo del producto residual debe ser 60 kilomol por hora conteniendo solo 10% en moles de benceno. Nos pide calcular los kilomoles de vapor que salen por el tope, su composición, el calor cedido y el calor requerido. Explique sus ideas y sus suposiciones. Entonces, aquí está la torre de agotamiento. Dice que opera a 101,3 kilopascales de presión. También dice que se introduce una alimentación de 400 kilomol por hora de una mezcla líquida que tiene 0,7 de benceno, o sea, el 70%, y el restante de tolueno, 0,3. También nos dice que el flujo del producto residual, o sea, W, debe ser 60 kilomoles y que esta debe contener solo 10% en moles de benceno. O sea que el 0,9% o el 0,9 en fracción o 90% equivale al tolueno, o corresponde al tolueno. Nos pide calcular los kilomoles de vapor que salen por el tope, es decir, la corriente B. También nos pide la composición, o sea, la composición que sale que va desde la corriente del vapor, que es la misma que sale al destilado, de la corriente del destilado. Nos pide también calor cedido y calor requerido. Calor requerido acá en el calderín, y el calor cedido en el condensador. Hay que tener claro que en este problema no nos habla de un reflujo o una recirculación, por lo que el término L se simplifica y la corriente B va a ser igual a la corriente D. O sea, todo el vapor que sube de la torre es condensado y sale al destilado, o sea que se trata de un condensado total. Luego, lo que se hace es un balance general. Lo que entra es igual a lo que sale. Entra la alimentación F y esto va a ser igual a lo que sale, que es el destilado más el residuo. Como tenemos, el enunciado nos da la alimentación, que son 400 kilomol, nos da el residuo que dice que debe ser 60 kilomoles, lo que hacemos es despejar y obtener D, la corriente de flujo del destilado, que va a ser la resta de la alimentación menos el residuo, dando un flujo de 340 kilomol por hora. Como dije anteriormente, no existe una recirculación en el condensado, después del condensado. Entonces, la corriente B va a ser igual a D. Por tanto, los 340 kilomol que son destilados son los mismos que vienen de la corriente B, o sea, del tope de la torre. Luego, se hace un balance por componentes, en este caso benceno. Usando sus fracciones. Entonces tenemos 400 por la fracción en la alimentación de benceno. Va a ser igual a los 340 kilomoles del destilado por la fracción en el destilado, que es la que queremos saber, la que nos pide. En realidad nos pide la fracción, o sea, la composición de la corriente B, pero esta fracción va a ser la misma, porque D es igual a B, más 60, que es la corriente W, por la fracción de benceno en el residuo, que es 0,10. Hacemos la respectiva operación y tenemos que la fracción
de benceno en el destilado va a ser igual a 0,81. Por tanto, la fracción restante, que es 0,19, corresponde al tolueno. Esto todo se trabajó en kilomol. Entonces, ahora, ya que conocemos las fracciones del destilado, lo que hacemos es pasar de kilomoles a kilogramos. ¿Por qué hacemos esto? Porque para calcular el calor cedido y el calor requerido, tenemos las entalpías en composición en peso. Entonces, estos 340 kilomol, que son del destilado, el flujo del destilado, lo multiplicamos por el 0,81, que es la fracción de benceno en la corriente del destilado, y nos da 275,4 kilomoles de benceno. La pasamos a kilogramos por su peso molecular, teniendo un resultado de 21.481.2 kilogramos de benceno por hora. Asimismo hacemos con la fracción del tolueno, teniendo un resultado de 5.943.2 kilogramos por hora de tolueno. Estos dos son las fracciones en kilogramos, tanto de tolueno como de benceno, y sumados dan los kilogramos por hora de destilado, o sea, la corriente de en masa. Asimismo, con la corriente del residuo, la pasamos de kilomoles a kilogramos. Los 60 kilomoles por la fracción del benceno en la corriente del residuo, dando 468 kilogramos de benceno por hora. Y los 60 kilomoles de tolueno por los 0,9, que son la fracción de tolueno, perdón, los 60 kilomol del residuo, el total, por los 0,9 que son del tolueno, la fracción, teniendo 4.968 kilogramos por hora de tolueno. Estos dos hacen la corriente W, que es 5.436 kilogramos por hora del residuo de la corriente W en masa. Ahora, teniendo las corrientes D y W en masa, pasamos a calcular la corriente F, también pasarla de kilomol a kilogramos. Asimismo, con las fracciones, obteniendo 21.840 kilogramos por horas de benceno y 11.040 kilogramos por hora de tolueno, teniendo un total de alimentación de 32.880 kilogramos por hora de la mezcla. Esta sería la composición en fracción. Ahora, para el cálculo del calor cedido y calor requerido, necesitamos encontrar lo que son entalpías, tanto de la alimentación como de la corriente de vapor, la corriente del destilado y la corriente del residuo. Para el cálculo de la entalpía de la alimentación, anteriormente saqué la composición la fracción en peso de benceno, que me dio 0,66. Este valor no está directamente en la tabla de entalpías, pero se puede interpolar entre el valor de 0,6 y 0,7 para líquido saturado, porque el ejercicio nos dice que la alimentación entra líquida. Entonces, interpolando estos valores, tengo una entalpía de la alimentación de 38,14 kilocalorías sobre kilogramos. Para el cálculo de la entalpía en la línea del vapor, la parte de arriba, se trabaja con la fracción de benceno en la corriente del destilado, porque es la misma que viene de la corriente de vapor. Entonces, el 0,81 tampoco está directo. Tendríamos que interpolar entre 0,8 y 0,9, pero esta vez para vapor saturado.
Ahora, para encontrar la entalpía de vapor de la corriente de arriba del tope, se utiliza la fracción de benceno del destilado, porque B es igual a D. Entonces, este 0,81 tampoco se encuentra directo en la tabla, por lo que nos toca interpolar entre 0,8 y 0,9. Así se obtiene el valor de la entalpía de vapor, pero hay que recordar que esta de aquí ya no es líquido saturado, sino vapor saturado. Es la entalpía de vapor, de la corriente de arriba de vapor. Por tanto, se cogen los valores de 0,8 y 0,9, pero de vapor saturado, o sea, estos dos de aquí. Para el cálculo de la entalpía del residuo, es líquido saturado. ¿Por qué? Porque este flujo que va aquí es el que regresa en forma de líquido saturado y sale por la corriente de residuo. Entonces, se usa líquido saturado para la entalpía del residuo. También se usa la fracción de benceno del residuo, que es 0,1, y esa sí está directamente para líquido saturado, que es 46,43 kilocalorías sobre kilogramos. Y por último, para el cálculo de la entalpía del destilado, el ejercicio no da una temperatura, por lo que asumo una temperatura de 38 y voy a la tabla en la que está la temperatura y las entalpías tanto de benceno como de tolueno en kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, con una temperatura asumida de 38, lo que hago es escoger el valor de 16,01 que pertenece a la temperatura de 38 y lo multiplico por la fracción de benceno más la entalpía de tolueno a la temperatura de 38, que es 15,12, por la fracción de tolueno. Y así obtengo una entalpía del destilado de 15,8409 kilocalorías sobre kilogramos. Una vez que encontré las entalpías, lo que hago es calcular, reemplazar en las fórmulas tanto de calor cedido como calor requerido los valores encontrados de entalpías y de flujos en masa. Entonces, para el calor cedido, reemplazamos los valores. No hay reflujo, no hay una recirculación del producto condensado, entonces 0 más 1 por la entalpía de vaporización, que es la del flujo de vapor que sale por el tope de la torre de agotamiento, menos la entalpía de la corriente del destilado por los kilogramos del destilado. Esto nos va a dar un calor cedido en el condensador, de 3.117.581.11 kilocalorías sobre horas. Para el calor requerido lo mismo, se reemplaza en la fórmula. Lo que es el destilado por su entalpía, más el residuo por su entalpía, más el calor cedido que lo acabamos de encontrar, menos la alimentación por la entalpía de la alimentación. Haciendo los cálculos, obtenemos un calor requerido por el caldero de 2.550.358,57 kilocalorías sobre horas.